En la Ciudad de México, el 23 de marzo de 1938, más de 250,000 personas avanzaron desde la Alameda Central hacia el Zócalo capitalino para acudir a una de las manifestaciones populares más memorables en la historia del país. Trabajadores, estudiantes, organizaciones y partidos políticos iban a manifestar su apoyo al presidente Lázaro Cárdenas, quien días atrás, el 18 de marzo, había decretado la expropiación petrolera. Hasta entonces, esa industria había estado en manos de cerca de 20 empresas, casi todas extranjeras, que después de numerosas negociaciones se negaban a satisfacer las demandas de los trabajadores y a acatar una resolución de la Suprema Corte. La expropiación sorprendió a los empresarios estadounidenses y despertó la ira de los europeos, quienes querían obligar a México a devolver los bienes expropiados. Pero Cárdenas se mantuvo firme frente a los intereses de las grandes potencias y el pueblo lo respaldó. Se volcó lleno de júbilo a las calles, organizó marchas, le escribió cartas y telegramas. El apoyo fue total. No solo eso, el 12 de abril, todos los sectores de la sociedad acudieron al Palacio de Bellas Artes a colaborar para pagar el costo de la expropiación de esa industria. Los niños llevaban sus alcancías, los campesinos sus borregos y las mujeres sus joyas o sus gallinas. Cárdenas no solo reivindicó la riqueza petrolera, sino la dignidad de México y protagonizó uno de los acontecimientos más sobresalientes de nuestra historia contemporánea, pues gracias a su determinación, el sábado 19 de marzo, al despertar, los mexicanos pudieron decir: "Este petróleo es nuestro". El petróleo en México era en 1935 una industria boyante. Sin embargo, casi el 95% lo manejaban compañías extranjeras. La situación era así desde inicios del siglo XX, durante el gobierno de Porfirio Díaz. En un principio, el gobierno de Porfirio Díaz aceptó que la ley petrolera concediera la propiedad completa de los yacimientos petroleros al dueño de la superficie. Antes esos yacimientos, como todo lo que estaba en el subsuelo, era propiedad del rey de España y luego pasó a ser propiedad de la nación. Pero cuando ya se descubrió que había bastante petróleo y que el petróleo era el combustible que iba a mover la vida económica del planeta en el siglo XX, entonces adquirió una importancia que no tenía antes. Se vio que el petróleo no solo era útil para los ferrocarriles mexicanos. Era la joya de la corona económica del porfiriato, pero luego se vio que era mucho más importante que eso y que el mercado sería extranjero. Entonces lo que había que conseguir es que la renta petrolera, una parte sustantiva de la renta petrolera, se quedara en México y vía los impuestos. La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, impulsada por Venustiano Carranza, vinieron a cambiar por completo la ley porfirista. Se estableció en el artículo 27 que México era el dueño de los recursos de su subsuelo, especialmente del petróleo, el gas natural y las minas. Ahí empezó la disputa con las empresas petroleras, que ellas señalaban en las concesiones originales, esto no estaba. El petróleo era nuestro, porque somos los dueños de la superficie.
Pero el gobierno mexicano dijo, bueno, resulta que ahora tenemos una nueva constitución. Y en 1916 en Querétaro, el artículo 27 en su párrafo cuarto señaló que los hidrocarburos son propiedad de la nación y quedan anulados todos los contratos anteriores. Bueno, las empresas dijeron, no, ustedes no pueden anular esto así como así. Y ahí vino el conflicto, el choque. Cabildearon para que no fuera aprobado el artículo 27 de la Constitución en el Congreso que se reunía en Querétaro, y sin embargo pues no pudieron impedir que se aprobara un artículo que era muy nacionalista, muy avanzado, muy progresista y que recuperaba para la nación mexicana la soberanía sobre el petróleo. Sin embargo, se ampararon las empresas petroleras, alegando que no se podía aplicar retroactivamente la Constitución. Incluso los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Holanda presionaron diplomáticamente para que no se aplicara la nueva Constitución. Había que impedirlo, y eso sería posible si no se emitía la ley reglamentaria. En la Constitución estaban los principios generales, pero ya la manera, los procedimientos, los mecanismos para poder aplicar el artículo 27 tenían que especificarse en una ley reglamentaria. Las empresas se opusieron a que esta ley se aprobara y no se emitió hasta 1925 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Pero las poderosas industrias se ampararon de nuevo. Estaban prácticamente al margen de la ley y solo cedieron en dos temas: que sus concesiones, que eran a perpetuidad, se modificaran a 50 años y pagar algo más de los pocos impuestos que ya cubrían. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia, 17 años después de promulgada la nueva Constitución, la ley reglamentaria continuaba sin aplicarse y las empresas extranjeras seguían con el petróleo mexicano en sus manos. Era el año de 1934. Cárdenas promulgó una ley de expropiación que le daba al gobierno la facultad de expropiar lo que hiciera falta. Una empresa, un predio, algún bien, y que se tenía que indemnizar a 10 años, pagando el valor comercial de lo expropiado. Este fue un antecedente muy importante porque precisamente cuando se vino el conflicto con las empresas petroleras, lo que Cárdenas hizo fue aplicar la ley de expropiación. Poco antes, se había creado con el apoyo de Cárdenas el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que muy pronto llegó a tener 20,000 miembros. El gobierno de Lázaro Cárdenas fue un gobierno partidario de las reformas sociales, laborales, agrarias, que promovió la huelga, la movilización de los sindicatos, la organización, que siempre estuvo del lado de los trabajadores, que permitió que consiguieran conquistas históricas. Y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se organizaron grandes sindicatos y uno de los más importantes fue el Sindicato Petrolero. El sindicato unificó a nivel nacional todas las organizaciones sindicales de trabajadores del petróleo, que eran muchas. Y ese sindicato luchó por un contrato colectivo único. Y en ese contrato lo que buscó fue mejores condiciones laborales y aumento salarial. Como los empresarios se negaron a responder a las demandas del sindicato, los trabajadores entraron en huelga, lo que afectó seriamente la actividad económica del país. El presidente Lázaro Cárdenas los hizo regresar al trabajo, pero no logró disuadir a los empresarios para que cedieran y pagaran a los trabajadores lo que solicitaban, a pesar de que lo intentó una y otra vez. Contaban con un promedio anual de 55 millones de pesos de utilidades,
y una comisión de expertos dictaminó que sí podían pagar, pero ellos no cedieron y apelaron a la Suprema Corte, que en esta ocasión les negó el amparo. Ante este fallo de la Suprema Corte, el gobierno de Lázaro Cárdenas las emplazó a que tenían que cumplir con eso. Se siguieron negando las empresas. El viernes 18 de marzo, a las 10 de la noche, el presidente transmitió un mensaje por todas las estaciones de radio, en el que anunció al pueblo de México la expropiación petrolera. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera de San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Huasteca Petroleum Company. Sinclair Pierce Oil Company. Richmond Petroleum Company. California Standard Oil Company. Compañía Petrolera El Agui, Sociedad Anónima. Compañía de Gas y Combustible Imperio. Consolidated Oil Company. Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, Sociedad Anónima. Sábalo Transportation Company. Clarita, Sociedad Anónima, y Cacalilao, Sociedad Anónima. Y bueno, a partir de esta decisión histórica, el petróleo regresó a manos mexicanas y después de 20 años finalmente se pudo aplicar la Constitución y México recuperó su soberanía y su control sobre el petróleo. ¿Cuál fue la respuesta? Las compañías anglo-holandesas exigieron que México les pagara sus indemnizaciones inmediatamente. Como Cárdenas se mantuvo firme, los gobiernos de las empresas en cuestión boicotearon el petróleo mexicano, dejaron de comprar nuestra plata. Incluso hubo quien llegó a pensar que Inglaterra y Estados Unidos serían capaces de declarar la guerra a México. Pero México resistió. Bueno, las empresas afectadas, desde luego que decretaron un boicot. La Huasteca Petroleum Company, que es de las que empezó la industria petrolera, que era de origen norteamericano, y el Águila, que era británica. Son en realidad dos grandes centros de decisión, los norteamericanos y los anglo-holandeses. Todos están de acuerdo en boicotear, es decir, que México no exporte petróleo. La Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, abrió también la necesidad de contar con el petróleo mexicano y se empezó a usar, a exportar en el mercado norteamericano. El gobierno norteamericano no apoyó a sus empresas en el boicot. Y eso fue importantísimo. La guerra fue una oportunidad para México. Si no hubiera habido esta fricción a nivel internacional, probablemente un boicot por parte de las grandes empresas petroleras hubiera tenido más éxito. Pero las necesidades de la guerra hacen que se borren otras diferencias, que no se siga con el castigo hacia México, sino que se le compre el petróleo y se le compre todo lo que México podía vender, los minerales, materias primas, se contrata mano de obra mexicana, los braceros, en fin, la guerra fue un boom para la economía mexicana y en parte de ese boom era el petróleo. Estados Unidos finalmente, y al igual que Gran Bretaña y que Holanda, pues tuvieron que aceptar el petróleo mexicano, porque si no, México pues hubiera tenido que vendérselo a Alemania, porque México tenía que vender el petróleo. Y hubo una decisión estratégica, sobre todo en el siguiente gobierno, en el de Ávila Camacho, de aliarse con Estados Unidos y con los países aliados para combatir al nazifascismo, a Alemania, que era el mayor peligro para la humanidad. Cuando México fue dueño de su petróleo,
también tuvo que hacer frente a una serie de problemas técnicos. Muchos de los empleados que conocían los procesos industriales eran extranjeros y se fueron. A ello se agregó la escasez de técnicos y de especialistas en esta materia. Pero los trabajadores mexicanos se las ingeniaron y salieron adelante. La industria no se paralizó, como lo esperaban las empresas y gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Una de las decisiones complementarias muy importantes de Lázaro Cárdenas fue crear el Instituto Politécnico Nacional. Y una de las carreras más importantes que hizo el Politécnico fue precisamente la de ingeniero petrolero. Además, el 7 de junio de 1938 se creó la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. Se crea una organización por parte del gobierno mexicano que va a ser Pemex. Había una empresa pequeñita que se llamaba Petromex. Bueno, era del gobierno, pero era una empresa entre tantas. Ahora no, ahora ya se crea una sola entidad. Al principio eran dos y luego se forma una sola y se hace cargo de todo lo que se refiere al petróleo. Exploración, perforación, extracción, refinación, comercialización, todo queda en poder de una sola empresa y con el apoyo del sindicato. Eso fue crucial. Quienes se hacen cargo de los puestos directivos son los propios petroleros, los que estaban, conocían el terreno, conocían todos los procesos y sin el sindicato, sin el conocimiento de los petroleros, pues el gobierno no tenía por sí mismo suficientes recursos como para hacerse cargo de la industria. Entonces es una alianza entre sindicato y gobierno. Pemex es la columna vertebral de la economía mexicana hasta hoy día y no solamente ha sido importante en términos económicos, sino también en términos fiscales, porque Pemex es el principal contribuyente para el erario mexicano. Buena parte de lo que produce Pemex se va directamente a las arcas de la Secretaría de Hacienda y eso es un componente fundamental todavía hasta el día de hoy de los impuestos con los que funciona el gobierno mexicano y buena parte de la sociedad mexicana. De manera que sí ha habido una industria estratégica durante estos más de 80 años desde la expropiación, ha sido sin lugar a dudas Pemex. Unos días después del decreto de la expropiación, se dieron algunas de las manifestaciones más emotivas que ha vivido México. El día 23, el Zócalo estaba a reventar y se leían mantas que decían «Muerte a las compañías extranjeras, el pueblo con Cárdenas, ¡viva Cárdenas!». Incluso la gente paseó féretros con los nombres de la Huasteca y el Águila, las petroleras estadounidenses y anglo-holandesas más relevantes. Y ahí viene la movilización ya de masas de mexicanos, desde luego de los sindicatos, pero más allá de los sindicatos, hay concentraciones en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en apoyo a la decisión del presidente. Sí, es alentada desde el gobierno, pero es bien recibida la idea, la demanda de que se salga a las calles y se apoye al gobierno en contra de empresas extranjeras que se están llevando un recurso natural, no renovable. La expropiación petrolera despertó un enorme entusiasmo y apoyo popular. Ha sido una de las decisiones presidenciales más apoyadas y más respaldadas por el pueblo de México. La gente se volcó a las calles a expresar su apoyo de múltiples maneras.
Cárdenas pidió a los mexicanos su ayuda para pagar las indemnizaciones a las empresas extranjeras y los mexicanos respondieron. Hay escenas conmovedoras en el Zócalo en donde la gente humilde iba a darle al gobierno lo que tenía: gallinas, pollos, huevos, ropa, dinero, para que el gobierno tuviera con qué pagarle a las empresas expropiadas, ¿no? Es una de las medidas de gobierno con mayor apoyo popular en la historia. ¿Qué fue lo más significativo? Bueno, es el momento quizá cumbre del nacionalismo revolucionario mexicano. Ese es el petróleo, porque la reforma que afectó directamente a más mexicanos es la reforma agraria, pero no tuvo el significado que el petróleo, además de lo económico, lo simbólico. Son empresas extranjeras, grandes consorcios extranjeros, que tienen intereses en muchas partes del mundo, que se habían mostrado unánimemente contrarios a la idea de que México podía cambiar las condiciones originales en que se había desarrollado la industria petrolera. Y la capacidad que mostró el gobierno del general Cárdenas y que los sucesores de Cárdenas siguieron, Ávila Camacho, etc. La expropiación petrolera fue la medida más importante para la economía de México, que se tomó en 1938 y que tuvo repercusiones a lo largo de todo el siglo XX y lo sigue teniendo hasta la actualidad, porque el desarrollo económico de México hubiera sido imposible sin tener el petróleo en nuestras manos. La trayectoria del petróleo mexicano ha sido variable y contrastante. Son varios vaivenes. El porfiriato lo echó al mercado, la revolución dijo no, ahí se nos están yendo la renta petrolera, los recursos se están yendo para empresas y economías externas, hay que recuperarlo, costó mucho, se recuperó en 38, luego volvió lentamente a erosionarse esa idea de el dominio completo de la industria petrolera por el gobierno que se supone representa el interés nacional, y otra vez volvió a surgir eso. En este momento estamos en un resurgimiento del nacionalismo petrolero. ¿Lo vamos a mantener? Es una posibilidad. ¿Vendrán cambios políticos en México que lancen el país por otro camino que no vaya a recorrer otra vez la senda nacionalista? También puede ser, pero eso sí ya depende de nosotros como sociedad. El presidente Lázaro Cárdenas puso el gobierno al servicio de los intereses de las mayorías y colocó en primer plano la soberanía nacional frente a los intereses extranjeros. Es pues uno de los momentos de triunfo en un país que había visto desde el siglo XIX momentos muy difíciles en su relación con el exterior, que había perdido la guerra con Estados Unidos, que había tenido que sufrir las presiones y intervenciones extranjeras, y el petróleo lleva a que la decisión mexicana se impone sobre grandes potencias. Bueno, eso tiene un significado enorme. El nacionalismo revolucionario mexicano recibe un impulso fantástico con la expropiación petrolera. Los mexicanos encontraron el modo de apoyar a Cárdenas, de expresarle su adhesión, de agradecerle por haberles regresado su petróleo, y lo hicieron con aquellas manifestaciones populares en las que la unidad se vivió como en muy pocas ocasiones de nuestra historia. 938 de feliz recordación.
de un mexicano para que su pueblo fuera grande, libre